personas que son nuevas aquí en Vertical, quizás visitándonos, mi nombre es Virgilio. Esta es mi esposa Gislén, somos los pastores aquí en Iglesia Vertical. Y bueno, tenemos el deseo siempre de traer palabras frescas. Aquí enseñamos en series donde por varias semanas nos enfocamos en un tema y tratamos de desempacar y desarrollarlo de una manera que sea relevante, práctica y efectiva para nuestras vidas espirituales y por supuesto nuestras relaciones. ¿Cómo te sientes hoy de predicar juntos? Muy contenta de poder estar aquí contigo. Cuando estoy contigo es mucho, mucho mejor. Cuando estoy sola es un poco diferente. De acuerdo, de acuerdo. Quiero saber quién trajo su Biblia hoy, quién trajo la palabra de Dios. ¡Eso! Pueden ir mira qué fácil se las ponemos hoy. Pueden ir a Génesis 1. Facilito, facilito. No me preguntes dónde queda Génesis, ¿ok? Y pueden también poner un marcador en Juan 4. En Juan 4. Sí, y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie. Proverbios 4. Proverbios 4. Ok, Proverbios. Era como un... Sí, un examen. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de relaciones y hemos estado hablando en estas últimas semanas de cómo podemos tener conexiones fuertes y saludables, ¿verdad? En nuestras relaciones. Y hoy vamos a hablar acerca de algo importante, acerca de los límites en las relaciones. Ese es el título. Ese es el título, así es. Límites en las relaciones. Y bueno, cuando estábamos preparando este mensaje, creo que estábamos pensando en diferentes momentos donde le hemos dado gracias a Dios por los límites. Y bueno, creo que hay varias oportunidades que hemos tenido a través de los años de casados, que hemos podido viajar juntos, pero hubo un viaje muy, muy especial que tuvimos en el 2018, donde tuvimos la oportunidad de ir a Perú y unos amigos muy, muy queridos nos invitaron a Machu Picchu. Yes, Machu Picchu. Una maravilla. Es una de las maravillas del mundo y la verdad fue algo inolvidable. Pero no sé si tengo la oportunidad de regresar, no estoy segura si diría que sí, solo por un punto específico. Y es que para poder llegar a Machu Picchu tienes que montarte en un bus lleno de gente y tienes que empezar a subir una montaña, pero en una vía, o sea, una carretera que no sé, se siente como un poco peligrosa, inestable y claro, los que manejan el bus están muy confiados porque me imagino que suben y bajan esa montaña 20 veces al día o no sé cuántas veces al día. Entonces manejan bien rápido, están muy confiados, pero para alguien como yo que no me gustan las alturas y soy de la Florida donde no hay montañas, me tocó a mí la ventana del bus. Entonces me tocó esa silla, no tenía opción y me acuerdo que yo no quería ni mirar la ventana porque cuando uno mira la ventana no es solamente que ves precipicio, eso es puro eso precipicio. es una caída grande. Entonces, y a veces tú sabes que a veces cuando el bus como hace una curva pareciera que el bus hace así. O cuando venía otro bus de la otra dirección y es como solamente y tienen como que como irse como hacia el lado. Y bueno, en ese momento yo le daba gracias a Dios por unas vallas que ponían en ciertos puntos que yo sentía como que, ok, por lo menos siento que esto me va a proteger un poquito. Digan conmigo gracias a Dios, digan gracias a Dios. Gracias a Dios que en nuestras autopistas aquí en los Estados Unidos, donde vivimos, y en muchos lugares hoy en día existen esas vallas de protección. En inglés le llamamos guardrails. Esas vallas de protección que a veces están en las autopistas para protegernos del tráfico que viene, en puentes para protegernos de una caída, ¿verdad? De un límite. Y también en curvas cuando hay curvas inesperadas en el camino en alta velocidad. Las vallas, hay dos propósitos para las vallas de protección. Nos dirigen y nos protegen. ¿Qué hacen las vallas? Nos dirigen y nos protegen. Dirigen nuestro camino, nos ayudan a identificar el camino correcto y también nos protegen porque ponen un límite o ponen una barrera diseñada esa barrera para minimizar el daño si es que uno se llegara a meter contra la valla o la barrera, ¿no? Sería un poco de daño, pero no en comparación al daño de quizás irse del puente, ¿verdad? O caerse del precipicio. Entonces, ¿por qué estamos hablando de vallas de protección en una relación, en una serie de relaciones? Pues les explico por qué. Porque la autopista no es el único lugar donde necesitamos vallas de protección. También necesitamos vallas de protección en nuestras relaciones. Y si somos honestos, muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en decir que los lamentos relacionales más grandes quizás los hemos podido haber evitado si hubiésemos tenido algunas vallas de protección. Así es, y creo que muchas veces tenemos problemas relacionales o dolor relacional porque hay desorden,
porque hay disfunción quizás en esa relación y de pronto cada uno de nosotros hemos experimentado esto a diferentes niveles, ¿verdad? De pronto unos mucho más que otros, pero la verdad es que donde hay disfunción hay caos. Y donde hay caos, eso nos demuestra que hay una necesidad para poner un límite en una relación. Y el problema que pasa muchas veces es que nos acostumbramos a la disfunción, ¿verdad? Muchas veces consideramos que nuestra disfunción es normal porque es lo único que conocemos. Quizás eso es un patrón que hemos visto. Cuando se daña el cable del teléfono celular de repente y solamente funciona si lo doblas y le pones algo encima, ¿verdad? Y te acostumbras por meses en vez de arreglar el problema y reemplazarlo. Así es, pensamos que es normal y nos acostumbramos, ¿verdad? Entonces eso pasa muchas veces en nuestras relaciones y simplemente porque nos acostumbramos a algo que está disfuncional, no quiere ser que es la mejor forma, ¿verdad? Entonces la respuesta no es tolerar la disfunción y el desorden y el caos, y al mismo tiempo el otro extremo tampoco es correcto, de simplemente cortar una relación completa sin tener conversación, ¿verdad? De hablar o tratar de traer claridad a una relación. Entonces hoy queremos tratar de ayudarles a entender la importancia de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Vamos a orar para que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Señor, gracias por la bendición y la oportunidad que es tener la sabiduría y los principios de tu palabra. Señor, que las semillas de tu palabra sean como buenas semillas que caen en la tierra fértil de nuestros corazones y vidas. Permítenos comprender la palabra, aplicar sus principios en nuestras vidas y cosechar el fruto y las bendiciones que vienen de obediencia a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un punto muy importante que queremos comenzar es que los límites no son solamente una buena idea, en realidad son la idea de Dios. ¿Okay? Los límites son la idea de Dios y lo vemos desde el comienzo de la creación, el comienzo de la palabra en Génesis capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 2. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Todo el mundo diga, separó. Separó. Ok, versículo 5. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que la separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó, una vez más todo el mundo diga separó. Separó. Separó las aguas que estaban debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y bueno, si continuamos ahí leyendo la historia de la creación, vemos que Dios hace lo mismo separando la tierra y las aguas, ¿verdad? Entonces, desde el comienzo de la creación, vemos que Dios empieza a establecer límites, ¿verdad? En la creación que trae orden a algo que no había orden, ¿verdad? Como leímos. Entonces, es bien importante ver que los límites son la idea de Dios. Vamos ahora al capítulo 2, ahí mismito, versículo 15, 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿De cuáles? ¿De cuáles? De todos. Hay una versión y en inglés también dice, eres libre para comer de todos los árboles. 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda, morirás. Ahora, es interesante que de todos los temas que Dios ha podido elegir para esta primera conversación grabada, ¿verdad? Que está aquí en la palabra de Dios, Dios elige el tema de los límites. ¿Por qué? Pues vemos aquí que lo primero que Dios le dice al hombre es puedes comer de todo, eres libre para comer de todos los árboles, ¿ok? Le dio una claridad de dónde podía comer. Qué malo hubiera sido si no le dice dónde y cómo puede hacerlo, porque después como que, ¿será que sí, será que no? Le dio claridad, puede de todo, pero le dio una restricción, le dio un límite. No debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, Dios no estableció un límite porque Él es gruñón o porque Él es injusto. Aquí hay un buen punto para hoy. Los límites de Dios son para nuestra libertad y para nuestra protección.
Porque es por esa libertad que Él nos da de comer de todos los árboles aquí en este momento, pero también le da un límite para su protección. ¿De qué le quería proteger Dios a Adán? Pues del peso que iba a venir sobre él al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto iba a abrir la puerta a mucho dolor, a mucho quebranto. Dios quería proteger a Adán de aquello que él no conocía y no necesitaba conocer, siendo que estaba con Dios en relación cercana. Entonces, además de eso, hubo una consecuencia. La consecuencia es, si comes de ese árbol, de seguro morirás. Y es importante entender que un límite sin consecuencia solamente es una sugerencia. Las barreras y los límites son idea de Dios. Y es interesante si seguimos leyendo la historia en el Antiguo Testamento, que no solamente vemos límites en el jardín, sino que vemos, bueno, primero vemos que es ese primer punto, que en el jardín solamente había un límite, ¿verdad? Había una regla que Dios les había dado. Pero ¿qué pasa? Cuando entra el pecado, entra la disfunción, ¿verdad? Entra el caos y el desorden. Entonces, había necesidad para establecer más límites. Entonces, cuando llegamos a la ley y los profetas, ¿verdad? Vemos donde había solamente una ley, ahora se convierte en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y después, si continuamos leyendo, especialmente en el libro de Levítico, vemos que hay más de 600 leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque el pecado había incrementado, entonces por esa misma razón los límites tenían que incrementar. Y algo que me parece tan interesante también es que vemos cuando aprendemos acerca de cómo Dios les instruyó al pueblo de Dios de hacer el templo, ¿verdad? El templo de Dios donde habitaba su presencia, habían ciertas responsabilidades, ¿verdad? Para los sacerdotes. Él permitía que ciertas personas tuvieran acceso a ciertos lugares. No todo el mundo, ¿verdad? El pueblo de Dios tenía acceso a todos los lugares. Y no es porque Dios tenía preferidos. No, es que a Dios le gusta más a esta persona o le cae mejor, ¿verdad? Es simplemente porque Dios entendía y quería que nosotros aprendiéramos que entre más acceso tenemos, más responsabilidad es requerida. Tenemos que demostrar más responsabilidad, ¿verdad? Entonces, entre más responsabilidad tenías, más grande era la consecuencia si no respetábamos esos límites. ¿Ok? Entonces vemos que en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote, ¿ok? Y él tenía el derecho de entrar a la presencia del templo que se llamaba el lugar santísimo. Lugar santísimo, ok, lugar santísimo. Y él solamente, no podía entrar cuando él quisiera. No, él tenía que entrar una vez al año y tenía que hacer un sacrificio especial para hacer un sacrificio aceptable para pedir perdón por el pueblo, ¿verdad? Y para poder tener ese tipo de acceso a la presencia de Dios, porque es que en el lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios, él tenía que demostrar una responsabilidad muy alta, ¿verdad? Él tenía que estar limpio, tenía que examinar su corazón, tenía que tener una ropa específica. Él no podía entrar con cualquier ropa, ¿verdad? Porque si él no hacía si él no seguía estas responsabilidades, imagínense cuál era la consecuencia. Si él entraba no con la condición que Dios le había dado, con los límites que Dios le había dado, él moría inmediatamente en la presencia de Dios. Entonces quiero que anoten este punto que es muy importante. Para tener el mayor acceso, se requiere la mayor responsabilidad. Eso está bueno, repite eso está bueno. ¿Okay? Para tener el mayor acceso, se requiere la mayor responsabilidad. Y esto es verdad con Dios, ¿verdad? Entre más acceso tenemos, más responsabilidad tenemos. Y lo mismo debería ser en nuestras relaciones. Ok, quiero que salten ahora a Proverbios 4. Les pedí que pusieran ahí su manito en un marcador en Proverbios 4. Esto es tremendo. Para tener el mayor acceso, se requiere la mayor responsabilidad. Ahora, hay un versículo en Proverbios 4, versículo 23, que es un consejo sabio del sabio Salomón, y creo que se conecta a esta enseñanza de hoy. Y que dice, Proverbios 4:23, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué hay que cuidar? El corazón. Ahora, ojo, si Dios tiene límites y Él es sin límite, imagínate cuánto nosotros deberíamos de tener límites y establecer barreras saludables en nuestras vidas y relaciones. Aquí hay un punto. Todos tenemos capacidad limitada en nuestra vida. ¿Capacidad qué?
limitada. Tenemos capacidad limitada en nuestras finanzas, ¿ok? Y si no tienes, pues, sé un diezmador fiel aquí en Iglesia Vertical, ¿no? No podemos simplemente gastar dinero que no tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad limitada. Tenemos tiempo, tenemos capacidad limitada de tiempo. Nuestros días no son de 27 horas a veces o de 30 horas, siempre son de 24 horas. Tenemos la misma cantidad de días a la semana. Tenemos capacidad limitada en nuestra energía. ¿Cuántos se han dado cuenta que se cansan un poquito más rápido hoy que antes o que hace un par de años? Porque tenemos energía limitada, tenemos capacidad limitada mental, tenemos capacidad limitada emocional y en todas estas áreas de capacidad estamos limitados. No necesariamente porque somos egoístas y no queremos dar más, simplemente porque somos humanos y somos limitados. El problema es que a veces se nos olvida que somos seres limitados en ciertas áreas de capacidad y a veces lo que sucede es que cruzamos la línea. Y cuando cruzamos la línea de nuestra capacidad quedamos en bancarrota. Por ejemplo, no tenemos tiempo, alguien nos pide algo y decimos, sí, lo hago. Pero sabemos que no tenemos el tiempo, estaremos en bancarrota. ¿Por qué? Porque estamos diciendo sí en vez de poner un límite y decir, sabes, me gustaría, pero no puedo porque no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces tenemos que aprender a establecer límites o esas vallas de protección en nuestras relaciones. Así es, si estamos hablando, recuerden que estamos hablando de la importancia de cómo tener relaciones saludables, conexiones fuertes y saludables en nuestras relaciones. Y los límites son parte de esto, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartir 3 aspectos de los límites que son importantes. Entonces, por favor, anoten esto. 3 aspectos de los límites que acuérdense que nos dirigen y nos protegen. Primero es acceso, ¿ok? Primero es acceso. Segundo, responsabilidad. Y número 3, consecuencia. Estos son los 3 aspectos de los límites: acceso, responsabilidad y consecuencia. Voy a mostrarles aquí un ejemplo que creo que nos van a ayudar a entender un poco más de cómo estos 3 aspectos se conectan, ¿ok? Hagamos de cuenta que tenemos de un nivel de 1 o de 0 a 10, ¿ok? Y yo decido que yo voy a darle el acceso de nivel 10 a una persona, ¿verdad? Acceso total. Acceso total. Nivel 10 es el acceso más alto que yo le puedo dar a una persona. Pero esta persona no está mostrando responsabilidad de nivel 10. Está mostrando responsabilidad, digamos, de nivel 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La distancia que hay entre el acceso que yo le estoy dando a esa persona y la responsabilidad que ellos están demostrando, esa es la distancia donde crece la disfunción. Esa es la distancia donde donde hay más caos, más drama, ¿ok? Y ahí es donde se necesita crear un límite. Y recuerden que un límite sin una consecuencia es simplemente una sugerencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es el error que pasa muchas veces? Muchas veces yo le quiero dar acceso, yo te quiero dar a ti acceso 10, pero tú solamente me estás demostrando responsabilidad nivel 3. Ajá. Entonces yo quiero tratar de forzarte a que tú subas tu nivel de responsabilidad, ¿ok? Entonces yo trato de poner presión externa, trato de hacer cosas o decir cosas para obligarte o tratar de moverte a que tú subas tu responsabilidad. Y eso quizás puede funcionar por un muy corto tiempo, pero la realidad es de que ni tú ni yo podemos forzar ni cambiar a nadie, ¿ok? Cada persona, o sea, Dios es el único que puede cambiar a alguien, ¿verdad? Y si una persona no tiene el deseo de subir su responsabilidad, o si quizás una persona no tiene la capacidad de subir su nivel de responsabilidad, entonces es mi responsabilidad poner un límite, porque entonces eso va a causar frustración. Yo entonces tengo que darme cuenta que tengo que bajar mi acceso a un nivel 3, porque eso es lo único que ellos pueden manejar o lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que es necesidad que haya un cambio, pero yo solamente puedo cambiar lo que yo hago, ¿verdad? Yo tengo responsabilidad de los límites que yo pongo. No puedo forzar eso en los demás. Y fíjate que es complicado porque a veces, ahora mismo, si tú empiezas a pensar en relaciones que están no saludables o donde hay mucha frustración, tensión, conflicto, ya sea relaciones familiares, amigos, amistades, colegas, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Quiero decirles, ya ustedes están poniendo límites. Lo único es que a veces no nos damos cuenta. Les voy a dar un ejemplo donde todos ponemos límites. Levanta la mano aquí si tienes una cuenta bancaria. Muy bien, ok. Todos tenemos una cuenta bancaria. Ahora,
En la cuenta bancaria generalmente tenemos un PIN o un passcode o un código para proteger la cuenta o para proteger nuestra tarjeta de débito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora pregunta, ¿tú tienes ese código de seguridad? ¿Lo tienes porque eres egoísta? ¿Lo tienes porque eres mala persona? ¿Lo tienes porque eres avaro y quieres guardar todo para ti, no quieres usar nada ni compartir? No, escúchame. Tú tienes un código de seguridad porque tienes límites, tienes recursos limitados financieros en tu cuenta. Y si tú le das acceso a todo el mundo, quizás tu esposa lo tiene, tu esposo lo tiene, ¿verdad? Pero si tú le das acceso a todos los que estamos aquí, es posible que alguien sea irresponsable y use más dinero de lo que debe usar, que te deja a ti en bancarrota en cuanto a tu cuenta. Entonces, por lo tanto, tú tienes un código de seguridad, no porque eres egoísta o porque eres mala persona, lo tienes porque eres una persona sabia y quieres ser un buen mayordomo de tus recursos. Sabemos y entendemos esto con nuestra cuenta bancaria, pero a veces no lo vemos en otras áreas de nuestra vida. Tiene sentido, ¿verdad? Y creo que muchas veces como cristianos pensamos que tenemos que demostrar amor y que poner un límite no sería algo amoroso, pero tenemos que entender claramente que si Dios establece límites, nosotros también lo necesitamos. Y yo creo que a veces es fácil entenderlo con cosas materiales porque lo podemos ver, ¿verdad? Como el dinero, por ejemplo, y a veces es más difícil medirlo con cosas relacionales o cosas que son intangibles, ¿verdad? Como nuestras emociones o cuál es nuestra capacidad relacional. Pero nosotros sabemos cómo poner límites, sino que tenemos que aprender en estas áreas específicas. Y quiero darles otro ejemplo, porque en el ejemplo de la cuenta bancaria sabemos que tenemos un límite de recursos. Entonces, por eso tenemos que poner un código, un límite, ¿verdad? Pero yo creo que aquí la mayoría tenemos alguna cuenta de pronto en el internet o una cuenta de ¿cómo se dice? ¿Streaming? Sí, de streaming. De streaming como Netflix o Hulu o Prime o Amazon, ¿verdad? Tenemos cuentas. Entonces, todas esas cuentas normalmente tienen un password, ¿verdad? Para entrar. Y si tienes hijos pequeños, que nuestros hijos ya están creciendo un poco, pero todavía nosotros tenemos códigos de protección para que nuestros hijos no puedan ver lo que ellos quieran ver. No tengan acceso a lo que quieran ver, ¿verdad? Nosotros desde pequeños pusimos un código, ¿verdad? Para proteger el acceso que ellos tienen, porque entendemos que como niños ellos no tienen la sabiduría, la madurez para poder distinguir qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Vemos que ellos no tienen la capacidad de tener esa responsabilidad en este momento. Entonces, por eso ponemos esa protección para nuestros hijos. Y en la misma forma, relacionalmente, nosotros también tenemos que establecer límites, porque hay personas que no tienen la disposición o quizás no son capaces, tienen esa capacidad de mostrar esa responsabilidad con nuestro corazón, ¿verdad? Y muchas veces tenemos ese pensamiento equivocado de que porque soy cristiano, entonces yo tengo que darle acceso 100% a todo el mundo a mi corazón. O decirle sí a todo. Exacto, decirle sí a todo. Y creo que vemos el ejemplo también en Jesús. Si nosotros vimos esto en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Y Jesús tuvo límites también. Él sabía muy claro cuál era su propósito y era cumplir la misión que le había dado su padre. Y recuerden, él tenía límites con las personas que tenía a su alrededor. Tenía multitudes que lo seguían, pero de esas multitudes habían 72 que dicen que eran parte de sus discípulos y después habían 12 de sus discípulos más cercanos. Y de esos 12, habían 3 que eran los más cercanos a él. No todos los discípulos, no todos los 12 discípulos Jesús se los llevó para ver cuando fue a hacer el monte de transfiguración, ¿verdad? Eran solamente 3. Y Jesús también puso límites con su tiempo, ¿verdad? Él dice, muchas veces leemos en los evangelios que él se levantaba temprano a estar a solas con su padre, ¿verdad? Él se apartaba de las personas, de los lugares para poder tener esos límites. Y también vemos que él no sanó a todo el mundo. Él tenía la capacidad, pero él escogió en su soberanía a no sanar a todo el mundo. Entonces, aún cosas que aún quizás las personas esperaban de él. Si recuerdan la historia cuando Lázaro estaba enfermo y María y Marta, que eran sus amigos, él los amaba, él lo mandaron a llamar y él no fue inmediatamente. Él no paró todo y salió corriendo. Él se quedó y terminó la misión que Dios le había dado ahí y llegó después. Entonces, si vemos que Jesús tenía límites, nosotros aún más necesitamos entender que necesitamos límites para poder tener relaciones saludables y fuertes. Entonces, ¿cómo establecer límites? Porque ahora mismo
yo deseo y esperamos que empiecen a venir a sus mentes cuáles son relaciones que quizás han estado sufriendo o han estado tensas o quizás con mucha frustración porque de repente hacen falta algunos límites, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes donde alguien te pide algo, te pide ayuda o algo, o que hagas algo, o que vayas a un lugar o un evento o algo, y es algo bueno, no es algo malo. Sin embargo, tú sabes que no tienes el tiempo porque tienes limitado y de repente tú sabes que no puedes, pero dices, sí, iré o sí, lo haré. ¿Por qué? Hacemos eso porque muchas veces sentimos que si decimos que no, van a pensar que somos mala persona, van a tener una mala idea de quiénes somos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo personal, ¿no? Vamos a decir que de repente me entra una llamada y es una iglesia en otro estado que me están pidiendo, me están invitando para ir a hablar, para ir a predicar a un evento especial. Pero da la casualidad que la fecha en que quieren que yo vaya es la fecha de nuestro aniversario. ¿Okay? Y ya tenemos algo fijado y planeado para nuestro aniversario. Claro, es una oportunidad muy buena y es un amigo o un evento que yo he deseado poder estar allá mucho tiempo y de repente si yo no tengo límites, ¿qué hago? Sí, bueno, sí, yo voy. ¿Y ahora qué creo acá? Un conflicto en una relación que es prioridad sobre lo otro. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que es una buena opción, es algo bueno que están pidiendo a mí, tengo que entender que en mi vida yo no soy Dios. Yo no puedo estar en dos lugares a la misma vez. Yo tengo capacidad limitada. Por lo tanto, una forma correcta en este tipo de circunstancia de yo responder, porque a veces tampoco sabemos responder. Y una forma correcta de responder, que se lo voy a dar como un consejo para que lo tropicalicen a su contexto en cualquier momento, ¿ok? Es decir, wow, fulano, muchas gracias por considerarme a mí. Es un honor recibir esta invitación y sabes, en mi corazón tengo todo el deseo y todas las ganas de decir que sí, pero la realidad de mi tiempo y mi agenda y mi tiempo familiar me dice que tiene que ser un no en esta oportunidad. Pero les agradecería que me consideraran en una futura oportunidad. Muchas gracias una vez más. Si ven, es una forma de responder y de alguna manera u otra tú vas a tener circunstancias como estas. La cosa es cómo respondemos. Ahora, evita la tentación de sobreexplicar. Yo no sé si aquí hay personas que sobreexplican, ¿verdad? Yo estoy sentado al lado de una que sobreexplica, que después de decir gracias pero no puedo, empieza a explicar porque es que mi hijo tiene el de medicina y el doctor. No resiste la tentación. ¿Por qué? Porque como dijo un consejero sabio alguna vez, nos enseñó, los adultos informan, los niños explican. Entonces es suficiente con informar, gracias pero no puedo. Sin embargo, dejarlo ahí, no hay necesidad de sobreexplicar. Buenísimo, esto es algo que yo estoy aprendiendo. Los adultos informan, los niños explican. Ok, estoy aprendiendo. Pero bueno, voy a darles otro ejemplo que de pronto nos podemos entender un poco mejor. Imagínense que tú tienes un amigo o amiga donde deciden, porque van al trabajo juntos y viven cerca y deciden para ahorrar gasolina, para ahorrar lo que sea tiempo, vamos a ir juntos en el mismo carro, pero hay un problema grande. Ambas personas, tú y tu amigo o tu amiga, tienen una definición diferente a lo que significa llegar a tiempo. ¿Ok? Entonces, de pronto, tú dices, para mí llegar a tiempo al trabajo o a la universidad o a la iglesia, yo quiero llegar 15 minutos antes porque quiero poder parquear tranquilo, puedo caminar, llegar, encontrar mi puesto, prender mi computadora o lo que sea, ¿verdad? Lo que tienes que hacer. Pero para tu amigo, el llegar a tiempo significa llegar justo al momento donde si tienen que estar a las 8:30, a las 8:30 está parqueando el carro, ¿ok? Entonces vemos que tenemos un problema, ¿verdad? Hay una diferencia en lo que identifica o definimos lo que es llegar a tiempo. Entonces tú tienes una opción, o sea, tienes que escoger qué vas a hacer. Tú puedes simplemente ignorar y no decir nada porque no quieres ofender a esa persona y quedarte callado, pero entonces cada vez te frustras más y más. Y te molesta. Y te molesta. Y ahora no solamente es que no llega a tiempo, o sea, que para ti no llega a tiempo. Ahora entonces te molesta como habla, o sea, empieza a crear un problema ahora en la relación, pero tú te quedas callado y no quieres decir nada, ¿verdad? Ahora, otra opción es que entonces digas, ¿sabes qué? Ya me cansé de todo esto, ya no voy a hablar más con esta persona y simplemente un día paras de llegar y ya no le hablas y entonces
te corto. Y si se llama, ni le contestas porque no quieres ni hablar con esa persona. O sea, esos son dos extremos que ninguno va a ser saludable. Entonces, ¿cómo lucería poner un límite saludable en esta situación, verdad? Porque recuerden que los límites son como una herramienta para ayudarnos a tener conversaciones saludables donde tú puedes establecer lo que sí está bien contigo y lo que no está bien contigo, ¿verdad? Lo que tú puedes dar y lo que no tienes para dar. Los límites son la oportunidad para nosotros poder comunicar con las personas que tenemos relaciones qué es lo que sí vas a tolerar y qué es lo que no vas a tolerar. Pero tenemos que primero examinar nuestro corazón, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos muestre que tengamos los motivos, las intenciones correctas, porque sí tenemos que hacer todo en amor, ¿verdad? Y tener ese fruto del Espíritu, ¿verdad? De gozo, de amor, de paz, de dominio propio, de gentileza, todo eso queremos demostrarlo. No tenemos que insultar a la persona, porque imagínate, si esa persona ya no la has comunicado, va a decir, no, yo no sé quién te crees tú, imagínate llegando tarde, y empiezas a insultar a la persona, ¿verdad? Entonces no queremos llegar a ese punto. Entonces tú simplemente puedes decirle a tu amigo, tu amiga, sabes que mira, a mí me encanta ir al trabajo contigo, me encanta ir a la iglesia contigo, pero me he dado cuenta que tenemos una diferencia, una distinción en qué es llegar a tiempo, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que está bien o mal, simplemente que somos diferentes. Entonces, quiero simplemente aclararte que yo quiero salir a las 7:45. Y si tú quieres venir conmigo y estás listo a las 7:45, súper, nos vamos juntos. Pero si no estás listo a las 7:45, no te preocupes. Tú te vas en tu carro, yo me voy en el mío y nos vemos allá. ¿Ven la diferencia en cómo yo puedo comunicarlo sin tener que atacar a la persona, sin tener que tratar de causar un drama grande? Simplemente estoy estableciendo el límite y recordar que estos límites son saludables y nos ayudan a tener una dirección y nos ayudan a proteger nuestro corazón también. Recuerden lo que aprendimos al principio, las vallas de protección nos ayudan porque nos dirigen y nos protegen. Y esto lo vemos en muchas áreas de la vida, ¿no? Nosotros como pastores en algún momento nos dimos cuenta que cada vez había más personas, ovejas de la iglesia, llamando que queremos reunirnos. Bueno, ¿cuándo no? Que en la noche, el martes, el lunes, el miércoles. Y en un momento estábamos fuera de casa todos los días, nuestros hijos, con alguien cuidándolos y nos dimos cuenta que tenemos que poner un límite. ¿Saben por qué? Porque tenemos límite, tiempo limitado. Tenemos un límite. Entonces tuvimos que poner un límite, decir, ¿sabes? Estamos dispuestos a reunirnos, pero no puede ser en estos horarios, lo podemos hacer en estos horarios, ¿verdad? Y de la misma manera, hay tantas áreas y formas que no son cosas pesadas o mal corazón, es simplemente la realidad. Por ejemplo, un familiar o un amigo te invita a su boda, pero es en un destino. Ahora, eso no es solamente ir a la boda, eso no es solamente lo que vas a comprar para vestir, no solamente es el regalo que les quiere dar, ahora es un viaje aéreo, es hospedaje. Entonces, no es que tú seas mala persona porque no puedes ir, es que tienes limitaciones en tu finanza y si no está en tu presupuesto, entonces, mira, te amo, te quiero ver fotos y te envío tu regalo, pero lamentablemente no puedo ir porque es simplemente una realidad. No es algo maligno, es simplemente la realidad de nuestros límites. Ojo, solteros, la semana pasada hablamos con los solteros. Solteros cuando estés cristiano, soltero cristiano, cuando estés en una relación de salir en citas, y estás quizás en un noviazgo que está empezando, tienes que tener límites de cuánto tiempo. No abrumes todo el tiempo con esa persona. Eso no es saludable. Tienes que tener límites de cuánto acceso das de tu corazón. Cuando apenas llevan un par de semanas o apenas son unas cuantas citas, tienes que tener un límite en cuanto a toque físico, ¿verdad? Y cómo puede eso avanzar. Y en matrimonios tenemos también que estar atentos en matrimonio debe haber acceso total en general. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Ok, la diferencia entre esos ejemplos y lo último es relaciones destructivas versus relaciones difíciles. A veces hay una diferencia clara entre relaciones difíciles, que es cuando hay diferencias en personalidad, preferencias y valores, a relaciones destructivas. En nuestro matrimonio a veces hay diferencias. Relación con nuestros hermanos, en relación con quizás hijos y padres, con suegros, suegras o con la familia de tu cónyuge. Pueden haber diferencias, pero esas son cosas que uno puede trabajar y buscar la forma de tener límites saludables y paz. Sin embargo, a veces hay relaciones destructivas y con esto vamos a cerrar. Sí, así quiero simplemente compartirles 5 señales cuando una relación es emocionalmente destructiva, ¿ok? Porque es muy diferente tener algo difícil, ¿verdad? Todos vamos a tener relaciones difíciles donde podemos poner esos límites, pero cuando hay una relación que es destructiva, tenemos que tener mucho cuidado y mucha alerta, ¿ok? Y los 5 señales son, número 1, te sientes constantemente confundido o confundida.
¿Por qué? Porque esa persona constantemente te manipula para hacerte dudar lo que tú viste, lo que tú pensaste, algo que es un acuerdo que tenían, y constantemente te hacen sentir que tú te estás enloqueciendo. Número 2, otra señal que estás en una relación emocionalmente destructiva es donde constantemente te sientes asustado o asustada, ¿ok? Ya sea tienes temor de tu seguridad, tu bienestar físico, o tienes temor a tu bienestar emocional, porque sientes constantemente que hay ataque. Tenemos que tener cuidado con eso. Número 3, te controlan. La otra persona constantemente te quiere controlar. Tienes miedo de decir que no, tienes miedo de poder decir o tomar tus propias decisiones porque hay amenazas de la otra persona. Eso es muy peligroso, ¿ok? Número 4, otra señal es que te engañan constantemente. Recuerden que para ver una relación saludable, el fundamento es la confianza. Y si una persona constantemente te está engañando, te está mintiendo, eso es algo peligroso. Número 5, te desvalorizan constantemente. No importa tus sentimientos, no importa cuáles son tus necesidades, no importa cuáles son tus opiniones o tus metas. Tú simple estás ahí para llenar las necesidades de la otra persona. No hay lo que llamamos mutualidad. En una relación debe haber mutualidad, ¿verdad? Una persona, o sea, ambos tenemos que dar y recibir. Esa es una relación saludable. Pero si tú estás en una relación donde tú simplemente das y la otra persona solamente toma, es muy peligroso. Entonces tenemos que tener cuidado con estas 5 señales y realmente buscar ayuda si te encuentras en una relación así. Recuerden que la confianza es el fundamento de toda relación saludable, y la confianza se construye con tiempo y con comportamiento. O sea, que ese comportamiento no es algo que solamente continuo, exacto, no es algo que solamente pasa un día y después 5 meses después, no, es algo que tú ves que la persona está buscando ayuda y tratando de cambiar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, guardar nuestro corazón y darle tiempo, ¿verdad? Porque la confianza se crece con el tiempo. Como pastores, vemos la importancia de estos principios y estas prácticas de establecer límites y vallas de protección en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque consistentemente estamos al tanto y ayudando a muchos de ustedes con tensiones relacionales, frustraciones relacionales, conflictos no resueltos y el dolor que resulta de falta de claridad y falta de límites en las relaciones. Entonces, queremos desafiar y retarles, para finalizar este mensaje, a autoevaluar tus relaciones, autoexaminar las áreas que hemos hablado de acceso, responsabilidad y consecuencia. Y cuando piensas en algunas de esas relaciones y amistades, ya sea familiares o amigos o aún hermanos, quizás considera la parte de acceso. Si ves que hay una relación donde constantemente hay ofensa y conflicto y tensión, ¿será que estás permitiendo más acceso de la responsabilidad que esa persona está demostrando hacia ti? Es importante considerarlo. Y quizás es en el área de responsabilidad. Cuando tú reflexionas y evalúas tus relaciones, ¿será que alguien te está dando acceso a su vida o su corazón, algún área de su vida, pero tú no estás demostrando la responsabilidad adecuada al acceso que esa persona te está dando? Es importante considerar eso. Sí, y también consecuencias. No podemos olvidar que deben haber consecuencias, ¿verdad? Lo vimos desde Génesis, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Si tú reflexionas en tus relaciones, podría ser que quizás tú dices que hay un límite, pero cuando esos límites se cruzan y las personas no son responsables con esos límites, y tú lo toleras y no hay una consecuencia, eso lo que está haciendo es mostrándole a la persona que pueden seguir haciendo ese comportamiento. Entonces es bien importante dar una consecuencia, porque si no ese comportamiento va a continuar. Y si tú te sientes de pronto un poco como que no sé de dónde comenzar, yo no sé cómo hacer esto nunca lo aprendí, necesito tener límites para tener relaciones saludables y conexiones fuertes, podemos siempre venir a Dios y saber que Él nos ayudará. Y mira lo que dice Santiago 1:5. Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará.
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Qué lindo sería tomar un momento para orar. Pastora Gislén, quiero que ores para todos nosotros aquí hoy, todos conectados, que podamos recibir estos principios de límites y pedirle al Señor sabiduría para aplicarlo de una manera saludable en nuestras relaciones. Y después de eso, yo haré una oración más. Amén, vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en este día dándote gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Y tú prometes en tu palabra que si deseamos sabiduría, Señor, en cualquier área, Señor, que simplemente podemos venir a ti con fe y confiar que tú nos la darás generosamente, Señor. Y nuestro deseo es poder tener sabiduría para tener relaciones saludables, para tener relaciones fuertes, Señor. Y esto no es fácil, pero te pedimos, Señor, que a través de el poder de tu Espíritu Santo y la enseñanza de tu palabra, Señor, tú nos guíes y nos muestres, Señor, cómo poder manejar esas relaciones difíciles, cómo poder tener relaciones saludables y poder comunicar. ¿Cuáles son esos límites? Porque sabemos, Señor, que nosotros no somos Dios. Solo tú eres Dios, donde tienes capacidad ilimitada. Gracias. Pero nosotros tenemos capacidad limitada, Señor, en nuestras emociones, en nuestro tiempo, nuestra energía, en tantas cosas, Señor. Y nuestro deseo es poder amar a las personas, pero, Señor, no podemos tener temor de agradar a los demás. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a identificar qué es lo que yo puedo cambiar. No pensar en lo que los demás deben cambiar, sino qué es lo que tú quieres cambiar en mí, Señor. Porque yo te doy acceso, Señor. Tú eres mi Señor y tú tienes el derecho, Señor, de transformar. Queremos que tú nos transformes. Yo quiero que tú me renueves, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.